Bueno, entonces, estas amplitudes, la clase pasada no lo dijimos, pero quiero que lo recuerden, pueden depender no solo de las características de las fuentes, sino también del punto de observación. Entonces, fíjense que eso afecta a lo que definimos como contraste, que es la intensidad máxima menos la intensidad mínima. El contraste, como la intensidad máxima y la intensidad mínima son proporcionales a la amplitud máxima y a la amplitud mínima, y la amplitud mínima depende de la diferencia de las amplitudes. Si las amplitudes son iguales, va a haber buen contraste, o si son parecidas. ¿Por qué? Porque A1 y A2 van a ser muy parecidas y esta intensidad mínima va a ser casi cero, y entonces el contraste es mejor cuando hay un cero. Y en cambio, si R1 está muy cerca y la fuente 2 está muy lejos, entonces A1 y A2 van a ser muy distintos. Por ejemplo, claro, y entonces el contraste va a ser muy bajo. Eso quiero que lo vean por ejemplo, esto es de la clase pasada, pero lo estoy repasando. Fíjense que en este ejemplo el contraste baja cuando me alejo. Esto es un yang, ¿no? Pero fíjense que el contraste empieza a decrecer cuando me alejo del orden cero, que es el orden blanco, ¿no? ¿Y esto por qué empieza a decrecer este contraste? Por un lado, porque por lo que acabo de decir, porque las amplitudes dejan de ser iguales. ¿Y qué otro motivo puede haber por el cual el contraste baje? Lo habíamos visto, creo, en la práctica. Era porque primero que se salía de la aproximación paraxial, o sea que empezaban a dejar de haber ángulos chicos y cuando había ángulos No, grandes. perdón, Nicolás, ese no es un argumento válido porque nosotros no hacemos ninguna aproximación paraxial. Esto es descripción ondulatoria, no es descripción geométrica. Bueno, entonces la justificación varia sería que en los frentes de onda, cuando se hacían más grandes los ángulos, no iba, no sé cómo explicarlo, pero habíamos visto una imagen que los frentes de onda iban propagándose, ¿no? Iba el tercero con el tercero, por ponerlo así, ¿no? Y cuando los ángulos se desfasaban, en vez de ir el tercero con el tercero, iba, por ejemplo, el tercero con el segundo, entonces provocaba eso. Pero me estoy explicando mal seguramente. No, está muy bien, está muy bien. Tiene que ver con que, tiene que ver con que si no es una cosa de una aproximación o de los ángulos, es una cosa de que si la diferencia de camino entre las dos perturbaciones que llegan al punto P, ¿sí? Si la diferencia de camino entre R1 y R2 es más grande que la longitud de un tren de onda, entonces está interfiriendo un frente de onda, está interfiriendo con el siguiente, lo que vos dijiste, que el tercero con el segundo. Es decir, si salen de C1, el interferómetro de Young era válido, digamos, y la gran genialidad del interferómetro de Young es lograr dos fuentes coherentes secundarias a partir de una fuente que no es coherente primaria, una fuente cuya fase varía al azar. Sin embargo, se logran dos fuentes, S1 y S2, cuyas fases varían al azar, pero su diferencia de fase se mantiene constante en el tiempo, porque es la misma, está impuesta por la fuente primaria. Ahora, si a partir de acá, si llegáramos al punto que equidista de las fuentes secundarias de S1 y S2, entonces el tren que salió de C1 y el tren que salió de C2 llega la locomotora del tren al mismo tiempo, las dos locomotoras del tren al mismo tiempo y los vagones de la cola al mismo tiempo. En cambio, si la distancia, estoy observando en un punto P que está mucho más lejos de C2 que de C1, podría ser que el tren que salió de C1, cuando llegó el tren que salió de C2, el tren que salió simultáneamente de C1 ya haya pasado y esté llegando el siguiente tren. Entonces, si esta diferencia de camino es
comparable con las longitudes de los trenes, que se llama longitud de coherencia, y que es la velocidad por el tiempo de coherencia, es del orden de 3 por 10 a la menos 8 por 3 por 10 a la 8 en metros por segundo, y entonces serían 3 metros más o menos. Si esta diferencia es comparable con eso, se empieza a perder contraste también, porque ya la diferencia de fase ya no es constante, o solo es constante un poquito, después interfiere con el otro tren. Entonces, bueno, esto es lo que estamos viendo acá también, ¿no? ¿Profe? Sí. Una consulta. Esto es, digamos, si estamos hablando de luz solar o luz blanca, si pondríamos, por ejemplo, luz monocromática o casi monocromática, ¿pasaría esto de que también a lo lejos se empieza a borronear, digamos? Sí, pasaría igual porque las ondas que, por lo que recalcamos tanto cuando vimos modulación, las ondas planas que no empiezan ni terminan nunca no existen. Todas las ondas empiezan y terminan, y entonces si empiezan y terminan, tienen una longitud de coherencia. Ok, buenísimo. Entonces, no, déjame que te agregue otra cosita. En las fuentes láser, esa longitud de coherencia es más grande que en las fuentes térmicas, y entonces es más fácil, podés tener diferencias de camino más grandes y seguir viendo interferencia. Es más fácil ver interferencia con fuentes láser. ¿Por qué? Porque podés tener diferencias de camino más grandes porque la longitud de coherencia es más grande. ¿Te das cuenta? Y porque el tiempo de coherencia es más grande. Claro, sí, perfecto. ¿Y qué más querías comentar? No, quería preguntar algo más del principio que dijiste, que no entiendo por qué decís que A1 y A2 dependen de R, o dependen del camino. Porque si S1 y S2 son fuentes puntuales, ¿qué emite una fuente puntual? ¿Un frente de onda? Ah. No, Valentín, ¿qué te acordás de una fuente puntual? Sí, que emitía esféricamente. Emite un frente de ondas esférico, ¿sí? Y el frente de ondas esférico tiene una amplitud que el frente de onda, la onda armónica esférica se puede escribir como una amplitud inversamente proporcional a la distancia entre el punto de observación y la fuente, ¿sí? Por el coseno de omega t menos kr. Ah, de eso no me acordaba. Lo habíamos visto en la parte de dimensiones, que era A sobre R por E a la KR menos omega t. Claro, perfecto, Marcos. Lo vimos en esa parte que dice dimensiones. Cuando seguimos con temas, fenómenos son unidimensionales, pero no necesariamente en una soga. Entonces dijimos, por ejemplo, otra onda unidimensional, pero que no depende de una coordenada fija en el espacio, es la onda esférica, que depende de la coordenada radial, que no está fija en el espacio. ¿Sí? ¿Y cómo depende? Bueno, incluso se puede ver que la amplitud tiene que ir como 1 sobre R, porque la energía por unidad de superficie, o sea, la intensidad, iría como la amplitud al cuadrado. Entonces, si la amplitud va como 1 sobre R, la amplitud al cuadrado va a 1 sobre R cuadrado. Y entonces siempre hay la misma energía contenida en cada esfera. No importa de qué esfera esté hablando, si estoy hablando de esta esfera o de esta, que está más cerquita, o de esta que está más lejos, pero en todas las esferas, la densidad de energía, que es la amplitud al cuadrado, es 1 sobre R cuadrado, y la superficie de la esfera va como R cuadrado. Entonces quiere decir que la energía total que está en esta esfera es la misma energía que está en esta esfera, si no hay disipación en el medio. Por eso, si estoy más lejos,
tengo que tener un oído más grande o ponerme a hacer así, ¿no? Para captar más energía. Perfecto, perfecto. Ahí con lo de que. Sí, sí, perfecto. Ahí ya entendí. ¿Lo Listo. entendiste? Buenísimo. Perfecto, Sí, sí, bueno, buenísimo. Entonces, Gracias, bueno, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, Elian, La diapositiva en la que estabas recién. dale. Es una pregunta que vi que hizo otra persona en el foro que me pareció interesante. No me acuerdo quién la hizo, pero si me interrumpen para seguir la persona que lo hizo no pasa nada. En lo que dijiste vos recién, de esto de los trenes de onda, de hecho que si aumentás mucho la distancia en I sobre la pantalla ya empiezan a interferir otros frentes de onda. Nosotros habíamos dicho que la longitud de coherencia eran 3 metros, pero si vos o sea, te alejás mucho del eje óptico sobre la pantalla, la diferencia que puede haber de camino óptico desde S1, desde S2, a lo sumo, no sería la distancia entre S1 y S2, o sea, por ejemplo, cuando I tiende a infinito sobre la pantalla, la diferencia de camino óptico no tiende a la distancia entre S1 y S2, y si No, habíamos dicho que esa distancia es muy chiquita, no necesariamente. Eso lo vi ayer en una pregunta que hicieron claro, en el foro. claro, sí, por eso estoy trayendo acá. Me parece interesante. Y dije eso de dónde lo sacaron. O sea, que esta distancia sea a lo sumo esta. No, nada que ver. Y si esta distancia, o sea, o miremoslo de otra manera, esta distancia puede ser más grande que la longitud de coherencia. Es que justamente no, porque habíamos dicho que esas distancias, que la distancia entre S1 y S2 era muy, muy, muy chiquita comparada con la distancia con la pantalla. O sea, en la práctica estamos trabajando con distancias entre S1 y S2 de algunos milímetros. Entonces, como que nunca sería más que 3 metros la diferencia de camino óptico. Bueno, O sea, si, para ver interferencia, si ves interferencia, podés deducir que entonces que esa diferencia de camino es menor que la longitud de coherencia. Pero si la diferencia de camino es mayor que la longitud de coherencia, mirá acá, este dibujito que está acá. Acá están los trenes, A1 y A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2. ¿Ves? Si el punto P estuviera acá, ¿no? Entonces A1 y A2 llegarían simultáneamente al punto P. ¿Sí? Si el punto P lo pongo muy lejos, ¿sí? Entonces, fíjate, si la distancia entre trenes, que es la longitud de coherencia, es comparable con la diferencia de camino, entonces llega, por ejemplo, el tren, el I1 llega con el H2, ¿sí? El H1 pero llega... en esa figura lo que pasa es que la longitud de coherencia, o sea, la distancia entre S1 y S2 es 3 o 4 veces la de la longitud de coherencia en ese grafiquito. Claro. Con lo que estamos trabajando con Young, nada que ver, porque la longitud de coherencia son 3 metros y la distancia entre fuentes sería algunos milímetros. Entonces, o sea, Sí, está bien que el dibujito es ilustrativo, pero nunca pasaría algo así en Young. si usas un Young donde ves interferencia, no. Ahora, sí que incluso puede pasar si, por ejemplo, si la fuente primaria no está alineada con no equidista de las dos fuentes secundarias, ¿sí? Porque en ese caso, ¿no? Si la fuente primaria no está alineada, no equidista de las fuentes secundarias, fíjate que la diferencia de camino no es solo no es solo de ese notita que ustedes calcularon en un ejercicio, que es un ejercicio aproximado para calcular en un plano, ¿no? Sino que la diferencia de camino, ahora, digamos, el desfasaje, ahora tiene lo que antes habíamos llamado delta 1 y delta 2, porque la fuente secundaria 1 se prende en un instante distinto que la fuente secundaria 2. Digamos, las fuentes secundarias no están en fase si la fuente primaria está así
corrida del eje. ¿Se dan cuenta? Y entonces podría ser que esta distancia, esta diferencia de camino, sea menor que la longitud de coherencia, pero cuando le sumo este otro desfasaje, ya no veo interferencia en el punto M. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros en estas cuentas que habíamos hecho, habíamos llamado delta 2 y delta 1 a las fases iniciales de las fuentes 1 y 2. ¿Sí? Entonces, en Young, delta 1 lo tomamos igual a delta 2, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuente primaria equidista de las fuentes de los agujeritos. Y entonces la diferencia de camino solo tiene que ver con la diferencia entre S1P y S2P. Pero si la fuente secundaria está, por ejemplo, por acá y por acá arriba, ¿sí? Entonces ya tenemos dos maneras de mirarlo. Una manera es mirarlo que delta 2 ya no es igual a delta 1. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que los frentes de ondas esféricos que llegan a las aberturas, esta abertura es iluminada por un frente de ondas esférico, mientras que esta es iluminada por el frente de onda esférico distinto, y entonces tienen fase distinta. Y entonces, en definitiva, lo que hay que ver es lo que tiene una cota impuesta por la longitud de coherencia es este delta y delta prima en este experimento, por ejemplo. ¿Sí? Y en todos estos experimentos, ¿sí? Que son todos variaciones del experimento de Young. No se pierdan con los detalles de cómo calcular. Es importante, porque es un ejercicio, bueno, son dos ejercicios que sabemos hacer, pero es importante saber calcular las posiciones de las fuentes secundarias, pero no se olviden que siempre lo que están teniendo es un Young. Con fuente puntual se está teniendo siempre Young, ¿no? Eso es un poco el mensaje de la clase de hoy. ¿Sí? Bueno, no, faltaba todavía de la clase pasada, creo que faltaban varias cosas, pero... nada, que esto es lo que vimos en la clase pasada y hoy les quería contar de otra manera de construirse interferómetros, experiencias tipo Young, que son obtener imágenes con láminas. ¿Sí? Ustedes vieron, por ejemplo, el experimento de Young, el espejo doble de Fresnel, que es como un Young, porque hay que buscar las dos imágenes. El espejo de Lioy, que es importante porque no sé si lo dijeron en la práctica, o si porque en la teórica no lo vimos. El espejo de Lioy, ¿se acuerdan cómo es el espejo de Lioy? El interferómetro llamado espejo de Lioy. Sí, ese lo habíamos visto en la práctica. ¿Sí? Bueno, el espejo de Lioy es este, miren. Hay una superficie, un espejo, y está la fuente primaria, ¿sí? No sé si se dieron cuenta de una cosa, que en el espejo de Fresnel, esta es la experiencia de Fresnel, ¿no? La fuente primaria emite perturbaciones que se reflejan y llegan al punto de observación, y emite otras perturbaciones que
se reflejan en este otro espejo y llegan al punto de observación. ¿Sí? Entonces, al punto de observación están llegando dos perturbaciones que parecen salir de la imagen especular de la fuente S dada por el primer espejo, llamémosla S1, y por la imagen especular de la fuente primaria dada por el segundo espejo, llamémosla S2. ¿Ven? Que S2 es la imagen especular de S en el espejo horizontal, y S1 es la imagen especular de S en el espejo oblicuo. Y entonces llega a P. ¿Y qué es esto que está acá? Es un shield, decía en la diapositiva de luz. Claro, esto es para evitar que la perturbación llegue a P directamente. Porque si no habría otra perturbación más, que es la que llega de S a P, e interferirían tres fuentes puntuales. La original, S1 y S2, y las tres tendrían diferencias de fase constantes del tiempo. ¿Sí? Entonces, en cambio, en este otro experimento, ven, en este otro experimento, lo que se llama espejos de Lioy, nada impide que la perturbación que sale de la fuente primaria llegue al punto de observación. Por ejemplo, yo estoy observando acá, en este XZ, acá, por ejemplo, en este valor, y las fuentes secundarias, las dos fuentes que interfieren son la misma fuente original, ¿ven? S1, la fuente secundaria de Yang es la misma fuente original, mientras que la otra fuente secundaria de Yang es la imagen dada por el espejo. ¿Por qué? Porque la perturbación que sale de la fuente original llega al punto de observación, puede llegar al punto de observación porque no hay ninguna obstrucción acá, como había en el otro dibujito. Y entonces, ¿cuál es la importancia histórica de este experimento de Lioy? Que ya no usaba las aberturas, ¿no? Entonces se ahorraba eso que le discutían. Sí, eso es lo mismo que en el de Fresnel tampoco. Claro, la importancia de estas que usan espejos es que no usan las aberturas, ¿sí? Pero el de Lioy, en el de Fresnel, las dos perturbaciones que interfieren se reflejaron en espejos, mientras que en el de Lioy una perturbación llega directo y otra se reflejó en el espejo. Y entonces eso, ¿qué puede pasar físicamente? Que pierde amplitud cuando se refleja. Están basadas entre sí, con un desfasaje de pi. Claro, las dos cosas que dijeron son importantes. Una es que, pero una no es tan importante. La que dijo Marcos no es tan importante, porque es cierto que puede perder amplitud, porque, claro, al reflejarse, una parte también se transmite. No hay espejos perfectos que reflejen todo. Entonces, la perturbación que viene directo generalmente va a tener más amplitud que la perturbación que se reflejó, que va a estar multiplicada por el coeficiente de reflexión. Pero lo que es más importante es lo que dijeron después, que no me acuerdo quién fue, ¿no? Que es que en la reflexión ocurren desfasajes. Entonces, en el espejo de Fresnel, si los dos espejos son iguales, los desfasajes van a ser iguales. Entonces, no los tuvimos en cuenta. Pero acá, la perturbación que se refleja en el espejo se puede desfasar. ¿Se acuerdan cuando vimos la reflexión de ondas electromagnéticas? Dijimos que si el medio de arriba tenía menor índice que el medio de abajo, había una diferencia de fase de pi. Y bueno, y si hubiera reflexión total, había diferencias de fase que dependían del ángulo de incidencia. Entonces, en este experimento, lo que tiene de importante históricamente es que es posible ver que
en el punto que equidista de las dos fuentes que están interfiriendo, que sería, por ejemplo, tendiendo acá al origen O que está marcado acá, si yo me acerco a O, voy a ver que la intensidad es un mínimo, en vez de ser un máximo, como en el espejo, como en Young o como en los espejos de Fresnel, que la intensidad en el punto O es un máximo, porque este punto O equidista de las fuentes virtuales S1 y S2, de las fuentes secundarias S1 y S2, que son virtuales, obviamente, ¿no? ¿Lo ven eso? O sea que acá entran a jugar, cuando hay reflexiones, entran a jugar los desfasajes. ¿Sí? Y entonces, si en vez de espejos, en vez de tener dos espejos, tengo un solo espejo, puedo ver esto de los desfasajes. Y es una demostración experimental, si veo un mínimo acá, es una demostración experimental de que el desfasaje es pi. ¿Sí? Y si no veo ni un mínimo ni un máximo, si fuera otro fenómeno ondulatorio no asociado a la luz, por ejemplo, podría ver, o asociado a la luz con reflexión total, vería que los desfasajes, bueno, toman otros valores. Entonces, que no es ni un mínimo ni un máximo. Entonces, Profe, ¿sí? hola, buen día, perdón. Entonces, ¿se puede decir que con los espejos de Fresnel no hay desfasaje entre las dos fuentes? En los espejos de Fresnel, los únicos desfasajes entre las perturbaciones, claro, en los espejos de Fresnel no hay desfasajes delta 1 y delta 2. Lo voy a decir de una manera más fácil. En los espejos de Fresnel, los únicos desfasajes involucrados son desfasajes asociados con diferencias de camino, desde las fuentes secundarias al punto de observación. Claro, claro. ¿Sí? Pero, claro, no habría, por reflexión no habría, pero sí por tipo si uno tuvo que viajar más o menos que el otro. Tal cual. Los únicos desfasajes involucrados están asociados con diferencias de camino. En cambio, en los espejos, en el interferómetro llamado espejo de Liold, los desfasajes entre las perturbaciones que están interfiriendo no solo están asociados a diferencias de camino, sino también a desfasajes de que una perturbación se reflejó en el espejo y otra perturbación no. Y profe, Sí, si el desfasaje depende de si el ángulo incidente está dentro del rango de reflexión total, no, ahí ya el desfasaje no es de pi, ahí cambia. claro, claro. Si hiciera alguna experiencia, ya el desfasaje sería otra cosa. Sí. ¿Y no podría pasar con un espejo de Fresnel que la fuente incida con un ángulo que no esté dentro de reflexión total en un espejo y en el otro sí? Mira, no sería muy práctico. A lo mejor se puede lograr bajo una circunstancia, pero no sería muy práctico porque tendrías que meter en un medio para medir. En cambio, acá Claro. está midiendo en el aire directamente. Ah, o sea, se puede controlar en el experimento. Claro, tal cual. Es mucho más controlable. Es mucho más controlable si lo haces desde el aire, ¿no? Ujú. Perfecto. ¿Sí? Bueno, no, lo que quería mostrar. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta sobre algo que vimos, creo que hasta la primera clase, pero sigo teniendo dudas? Cuando planteamos, por ejemplo, que anulamos delta epsilon, que sería la diferencia entre los deltas, como por ejemplo, en qué momento arrancaron, también podemos pensar que es como proporcional, o sea, como que podemos anular delta epsilon, pero también podríamos haber anulado el camino óptico y poner un desfasaje de tiempos, ¿no? Como que los dos son proporcionales entre sí. Como que podríamos expresar uno en función del otro, ¿no? No. O sea, físicamente son diferentes, Físicamente son pero, diferentes, claro. pero podríamos pensar que uno, o sea, si hay un camino óptico diferente, significa que en realidad también
pueden haber arrancado a diferente tiempo, entonces cancelás el camino óptico y pones todo en el desfasaje de los tiempos que arrancaron. Tal cual. Eso no se puede. Ah, ¿está bien eso? Lo importante es que hagas buena contabilidad, ¿no? Lo importante es que hagas buena contabilidad. Por ejemplo, voy a volver a compartir lo que estábamos viendo. En esto que está acá, y vamos a volver al zoom que teníamos. ¿Sí? En esto que está acá, por ejemplo acá, fíjate, lo que vos decís se pone en evidencia en que yo acá podría decir que lo que importa en el punto de observación M es el desfasaje entre la perturbación que vino de la fuente y pasó por la primera ranura y llegó a M, y la perturbación que vino de la fuente y pasó por la segunda ranura y llegó a M. Y en ese caso, si lo miro así, ese desfasaje, esa diferencia de camino, va a tener dos aportes. Va a tener este aporte, que acá está llamado delta en el dibujo, y este aporte que está llamado delta prima. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora, si vos lo querés ver como que, y de esto te querés abstraer, bueno, un poco abstraer, y decir, uy, en el punto M estoy viendo la interferencia de dos perturbaciones. Una que salió de la abertura F1 y otra que salió de la abertura F2. ¿Sí? Entonces, ahí podés decir, la diferencia de fase entre las dos perturbaciones tiene dos aportes. Este aporte delta, que tiene que ver con diferencias de camino, y otro aporte que tiene que ver con que para mí es como que la fuente F1 se prendió a tiempo distinto que la fuente F2. ¿Por qué se prendió a tiempo distinto? Y porque si pensás en Huygens, porque las onditas de Huygens iluminaron primero la fuente F1 que la fuente F2. Entonces ahí lo podés poner como fases iniciales de las fuentes F1 y F2. Pero está asociado con este delta prima que está acá. Son maneras de... aunque complique las cuentas, siempre es mejor, digamos, contar con los dos desfasajes. Es una manera, es como toda la contabilidad, depende de lo que te resulte más cómodo a vos. Cómo lo quieras insertar. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque físicamente los dos aportes vienen juntos, ¿no? Lo que importa es la diferencia de fase, y esa diferencia de fase tiene dos aportes. Esto, que es la fase inicial de las fuentes, y esto que está relacionado con la diferencia de camino que hay entre el punto de observación y cada una de las fuentes. ¿Sí? Entonces, que las fuentes se prendan distinto en los interferómetros reales, de la vida real, que están logrados con fuentes térmicas que tienen un tiempo de coherencia, las fuentes S1 y S2 se logran excitando fuentes secundarias. Y entonces, si esas fuentes secundarias las excitas de una manera simétrica, que se prendan simultáneamente, delta 1 y delta 2 es 0. ¿Sí? ¿Lo ves? Okay, gracias. Sí, sí, sí. ¿Sí? Claro, gracias. Y hay otro mecanismo, que es que delta 1 y delta 2 sea distinto de 0, por algo que acabamos de ver en los espejos de Liouville, que es que esa fuente secundaria, alguna de esas fuentes secundarias, se encienda debido a que una perturbación se reflejó o le pasó algo. ¿Sí? Entonces, creía que lo tenía en este PDF, pero no lo tengo. Les voy a compartir otro archivo. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, hay otro interferómetro que se llama el interferómetro de Michelson, que a diferencia de estos que se llaman división de frente de onda, se llaman división de frente de onda porque por esto que está acá, porque el frente de onda se divide y pasa por esta abertura y por esta abertura. En cambio hay otros interferómetros que se llaman por división de amplitud, donde la perturbación inicial
llega a un espejo, a una superficie semiespejada. Entonces parte se transmite y parte se refleja. ¿Sí? Y entonces la interferencia se produce por transmisiones y reflexiones. Y entonces ahí juega un papel muy importante las diferencias de fase que hay entre las fuentes. Por ejemplo, fíjense, este es un interferómetro que se llama el interferómetro de Paul. Es otro interferómetro por división de amplitud porque no hay ninguna rendija, se dan cuenta, no hay ninguna abertura. Hay una fuente puntual y acá hay una superficie, una lámina de caras paralelas. Y en la lámina de caras paralelas, o sea, la mejor lámina de caras paralelas está hecha por la naturaleza, que son los cristales, por ejemplo, de mica. Entonces un cristal de mica que tiene un espesor, tiene con precisión atómica, si está bueno el cristal, si no tiene defectos, un espesor constante. Y entonces, parte de la perturbación que sale de la fuente se refleja en la primera cara de la lámina, pero otra parte se transmite y se refleja en la segunda cara de la lámina y se vuelve a transmitir, y entonces acá llegan dos perturbaciones. A los fines de Young, esto es un Young, porque hay perturbaciones que se reflejaron y otras perturbaciones que se transmitieron, se reflejaron en la segunda lámina, en la segunda cara, se volvieron a transmitir y llegan a la pantalla. Y entonces, es como si hubiera una lámina de caras paralelas, produce dos imágenes. Sabemos que una dioptra plana produce imágenes. ¿Sí? Produce imágenes porque es como el límite de una dioptra esférica, de radio infinito. Y entonces cada dioptra produce imágenes, que son imágenes virtuales, que están del otro lado de la lámina, y están alineadas con la fuente original. Y entonces, quiere decir que acá tengo que ver hiperboloides que llenan todo el espacio donde interfiere esto. Y si corto, ven, acá está la lámina de mica, y acá estaba la fuente, y acá está, quiere decir que esta sería lo que, el segmento que S1, S2, que estaba en el dibujo de los hiperboloides. Y entonces, si pongo una pantalla así, estoy cortando el sistema de hiperboloides y voy a ver circunferencias. Este es un experimento maravilloso para hacer en la clase. ¿Sí? Yo en una época lo podía hacer porque tenía una lámina de mica. Y fíjense, el análisis sería así. Ese es lo que les dije, ¿no? Tengo una fuente S y algunas perturbaciones se reflejan y llegan al punto P. En cambio, otras perturbaciones se refractan, que acá no está dibujada la refracción, se refractan, llegan a la segunda lámina, se reflejan, llegan a la primera lámina, se vuelven a refractar y llegan al punto P. Todo esto con la distribución geométrica podemos calcular las posiciones de S1 y S2. De las imágenes... Perdón. ¿Sí? Perdón, es importante que cuando se refracta no se desvíe, no me acuerdo cómo se llamaba, cuando se iba un poco para el costado en el medio. O sea, ¿tiene que ser muy finito el ancho D o puede desviarse un poco en el medio? Claro, tiene que ser muy finito, porque vamos a ver que la diferencia de camino, que de las perturbaciones que llegan a P, ¿de qué va a depender? Del ángulo de refracción que tenga cuando traspase la mica, ¿no? Sí, bueno, pero más importante que eso, Y de la posición de las fuentes. y más importante que eso. Del espesor de la lámina. Perfecto, Delfina, muy bien. Del espesor. Del espesor. El desfasaje, en definitiva, cuanto más grande sea el espesor, más grande va a ser el desfasaje. Entonces, si el espesor es muy grande, no voy a ver interferencia en láminas. De hecho, no veo en la vida cotidiana. Veo, a veces sí lo veo, pero si le prestan atención. Pero no se ve por dos razones. Porque no hay fuentes puntuales, no hay muchas fuentes puntuales. Y segundo, en la vida cotidiana. Y segundo, porque no hay estas láminas. Tiene que tener un espesor, por lo que dijimos recién, la diferencia de camino tiene que ver con el espesor de la lámina, ahora la vamos a calcular. ¿Sí? Pero antes de calcularla, miren el experimento, la foto del experimento. Acá está la lámina y la fuente, y esto es un salón, un aula de... esta foto es como, debe ser como de 1950, una cosa así, y este es Paul, el que se le ocurrió hacer este experimento.
Que por cierto hay un libro de Paul de física muy interesante, que hasta ahora no estaba traducido del alemán, y ahora sí, hace muy poquito salió la traducción al alemán, y que vale la pena tratar de mirar y de conseguir. Bueno, y este experimento de Paul, el interferómetro de Paul, fíjense qué dramático que es, ¿no? Esta es la persona, y estas son las franjas, están sumergidos todos en los hiperboloides, y estos son los cortes de los hiperboloides con la pared. ¿Sí? Si acá esta sala hubiera sido rectangular y la pared perpendicular a esta donde se ven las circunferencias, ¿qué se hubiera visto en esta pared de la derecha, de atrás de Paul? Hipérbolas, ¿no? Y hipérbolas. Claro, las ramas, las intersecciones entre los hiperboloides y esa pared, que serían hipérbolas, ramas de hipérbolas, sí, perfecto. Y una pregunta, si por ejemplo se ponía tipo como sin pared, sino más como un cubo, y se le ponía tipo un humo, por ejemplo, ¿se ve el trazado 3D del hiperboloide o no? ¿O es Se más tendría que teórico ver. eso? Sí, 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 claro. Sí, sí, se tendría que ver. Sí, se tendría que ver porque en vez de ser una pared, esto es una pantalla, y vos movés la pantalla y la acercás a Paul, por ejemplo, y vas a seguir viendo que los círculos, ¿qué vas a ver? Sí, se ¿Qué van vas a... achicando a medida que se acercan a Eso. la pantalla. Perfecto, perfecto. Los círculos van a cambiar de tamaño, simplemente porque estoy viendo los radios de los distintos, las intersecciones son distintas. Perfecto, bueno, o sea, entienden, veo que por... Yo igual, profe, me quedó una duda de lo anterior, de las caras paralelas, que dijiste que afecta el espesor porque si no se desfasan. Y eso lo veo, pero no veo cuál es el problema en que se desfasen. O sea, ¿no sería un desfasaje constante? Sí, pero si ese desfasaje es mayor que la longitud de coherencia de la fuente, no vas a ver interferencia. Ok, ahí va. ¿Así? Sí. Entonces, Sí. lo mismo pasaría, y es más difícil geométricamente de analizar, si en vez de la lámina de caras paralelas tipo Paul, tengo una cuña, ¿sí? Y fuente puntual. Siempre que haya... Lo importante, el mensaje que tienen, porque no está claro en los libros, es que con fuente puntual siempre va a haber franjas no localizadas. Estas franjas que llenan todo el espacio y que bañan acá a Paul, que bañan a las paredes, que están en todos lados. Con fuente puntual siempre va a haber franjas no localizadas. Porque el proceso va a ser siempre el mismo. Si tengo la fuente primaria, va a haber perturbaciones que se reflejan y llegan directamente, y otras perturbaciones que se transmiten, se reflejan en la segunda lámina y se vuelven a refractar en la primera. Y entonces será más difícil calcular las posiciones de las fuentes secundarias. Pero acá va a haber un sistema de hiperboloides. Entonces con fuente puntual siempre va a haber franjas no localizadas. Y este es un caso en que las intensidades son distintas, ¿no? De las fuentes. Y este es un caso donde, perfecto, este es un caso donde las intensidades van a ser distintas, por eso, bueno, hay buen contraste, pero son distintas porque depende del coeficiente de reflexión entre 1 y 2, pero después acá depende del coeficiente de transmisión entre 1 y 2, y acá depende de nuevo por el coeficiente de reflexión entre 2 y 1, y acá de nuevo el coeficiente. O sea, claro, por más... O sea, las amplitudes las perturbaciones no llegan con la misma amplitud, por esto. De la misma manera, ¿sí? Yo podría ver franjas por transmisión, porque si estoy mirando de este lado, si el punto P lo pongo de este lado, va a haber perturbaciones que atraviesan la lámina y llegan al punto de observación, y va a haber otras perturbaciones que se refracten en la primera cara, se reflejen en la segunda, se vuelvan a reflejar en la primera cara, y se refracten en la segunda y lleguen al punto de observación. Y entonces para un observador que está a la izquierda de esta lámina, ¿sí? Y una fuente con la fuente a la derecha, también vería ahora imágenes especulares virtuales del lado derecho, y entonces de este lado habría hiperboloides.
también, producidos por fuentes virtuales que están de este lado. Esos hiperboloides, como están producidos por perturbaciones que algunas se reflejaron una vez, otras se reflejaron 2 veces, también van a tener diferencias de fase adicionales debido a la relación de índices que tenga el medio, los medios adyacentes a la lámina con el índice de la lámina. O sea, todo eso va a haber que tener en cuenta. ¿Sí? Profe, Sí. perdón, ahora que... No, sí, sorry, que justo también tenía una pregunta cuando ya estaba hablando Christopher, perdón. No terminé de entender a qué te referís con franjas no localizadas en esa diapositiva. Franjas no localizadas son las franjas que llenan todo el espacio. Son las franjas que son los hiperboloides, las franjas no localizadas. Siempre en todos los experimentos que vimos, en todos los interferómetros que vimos, nada. En todos los interferómetros que vimos, fíjate, los hiperboloides llenan todo el espacio. Todo el espacio donde las perturbaciones llegan. Claro, profe, pero y eso siempre lo vamos a tener cuando tengamos 2 fuentes puntuales, ¿no? Perfecto, ese es el mensaje. Siempre que tengamos fuentes puntuales, los hiperboloides van a estar en todo el espacio donde llegan las 2 perturbaciones provenientes de las fuentes secundarias. En el caso ideal de tener fuentes puntuales coherentes, los hiperboloides están en todos lados, ¿no? Como está acá, ¿ves? Por eso. Ahora, esto en la práctica no se puede hacer con luz. Se puede hacer con otras ondas, muy bien, con ondas sonoras, por ejemplo. ¿Sí? Pero con luz, por el tema de la coherencia, lo que se consigue, lo que se hace es usar 2 fuentes secundarias iluminadas por una fuente primaria. Y entonces hay solo una zona del espacio donde están esos hiperboloides. Por ejemplo, acá en Yang, esos hiperboloides están, acá está, ¿ves? Si esta es S1 y S2, tenés hiperboloides, pero no a la izquierda de S1. ¿Ves esto? Este dibujo habría que borrarle esta parte del hiperboloide. Está solo esta parte de los hiperboloides, de este lado. O sea, por eso se llaman franjas no localizadas. Ese es otra manera de decirlo, se las llama no localizadas o también se las llama localizadas en todo el espacio. Porque está en todo el espacio donde interfieren las fuentes. ¿Sí? En cambio, claro, en cambio, cuando vos vas cuando en los días de lluvia ves colorcitos en el pavimento, ¿lo ves en todo el espacio? O sea, no recuerdo haber visto colorcitos en el pavimento, así que no sé, pero supongo que no. ¿Eso no es cuando tipo hay aceite? Claro, es cuando hay aceite. Tipo cuando hace calor, ok, sí, no. No, cuando los colectivos o los autos tiran aceite, el aceite flota sobre el agua y tenemos algo que es idéntico a esta placa de Mikan. Lo único que es una lámina de aceite. Es una lámina de aceite flotando en agua. ¿Sí? Lo que pasa es que no vemos hiperboloides en todo el espacio. ¿Por qué? Porque la fuente... Profe, una pregunta. Porque la ¿Los fuente podés que mover están para la iluminando... izquierda? ¿Cómo? Podés mover, me parece que es el chat, podés moverlo un poco. ¿No se ve la imagen, dice? Vemos, me parece tal vez está frisado, pero vemos tipo azul.
Como viste Zoom que cuando pones, por ejemplo, el chat, se ponen como rayas azules. Vemos eso. O capaz dejando de compartir y volviendo a compartir esa solución. Sí, sí. Ahí Ah, vemos bueno, ahí está, ahí está. Ahí que están viendo. Ahí se ve. el PDF. ¿Un PDF con fondo verde? Sí, estamos viendo eso. ¿Y ahora? Nada. Y a ver, yo no quería... Técnicamente sí. A ver, yo quería mostrar esto. Profe, una pregunta. ¿El ¿Ahora están poll? viendo esto? ¿El de Paul? Sí, estamos viéndolo. El Bueno. poll este es el Para, Robert. Marco, déjame terminar de contestarle a Delfina lo de los colorcitos. Vaya, a todos lo de los colorcitos en el aceite, con los días de lluvia. Eso se llama, esas franjas se llaman localizadas porque están solo ahí. Solo se las ve ahí, no están en otros lados. Y eso es porque las fuentes no son puntuales, sino que son extensas. Y entonces uno de los objetivos de la clase de hoy es entender que con fuentes puntuales tenemos franjas no localizadas o localizadas en todo el espacio. En cambio, con fuentes extensas, si hay franjas, esas franjas están localizadas, solo en un lugar. Están localizadas en un lugar. Entonces, estas franjas, estilo Paul o estilo Young, son no localizadas, están en todos lados. ¿Sí? Estas franjas con cuñas son no localizadas si tengo fuente puntual. Pero si tengo fuentes extensas, no. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta del experimento de Paul antes de avanzar? Pero discúlpame, Juana, creo que lo corté a Marcos antes y lo dejé. Ah, perdón. Quería preguntar si este poll es el doble poll o el O-poll. Porque hay dos físicos que se llaman Robert Paul. Ah, bueno, Robert, este es el que... sí, no sé, lo tendría que buscar en internet porque yo tanto no lo conozco. Lo que conozco es un libro, y conozco este libro porque mi director de tesis era alemán y siempre me hablaba de esta. ¿Es el que dice Optik und Atomphysik? Pero es probable, pero es todo un curso de física que tiene, que salió salió la traducción hace un par de años, muy reciente. Este es Robert W. Paul. ¿Ven? Este libro de la editorial Springer, bueno, esta es la versión alemana y esta es la versión inglesa. ¿Están viendo mi navegador? No, pero ese es de O-poll. Ese es el que pasé sin querer. Pero no sé si es Es O-poll. es este o Paul, sí. Se llama Introduction to Physics. Paul's Introduction to Physics. Tiene el volumen 1, que es mecánica y termodinámica, y tiene el volumen 2, que es óptica y electromagnetismo. Ok, gracias. ¿Sí? Robert o Paul. Entonces acá ven, salió en el 2017 esta traducción. Realmente es muy recomendable ese libro. Igual no es el mismo Paul que hizo el interferómetro. ¿No? No, ese es W. Paul. Aparece en Wikipedia una foto, la misma foto que pusiste con otro libro.
y otra persona. Bueno, puede ser. Mira, no, la verdad que no sé. Yo estaba seguro que sí, porque así me lo contaba mi director, pero no sé. Bueno, miren, acá está montada una versión moderna de ese experimento, no lo había visto, en alguien que vende aparatos para demostración. Experimento de interferencias en placas de mica, según Paul. Bueno, acá nos fuimos un poco ya. Dejar de compartir. Voy a volver a compartir entonces esto que está acá. Entonces, bueno, volviendo a esto, todo esto venía porque fíjense que el punto P de observación lo puedo poner en cualquier parte donde lleguen las perturbaciones que se reflejaron en la primera cara y las que se transmitieron en la primera cara, se reflejaron en la segunda y se volvieron a transmitir en la primera. Entonces, con una fuente puntual tengo dos fuentes secundarias. Y lo que hay que calcular es la diferencia de camino entre esas dos perturbaciones, ¿no? Llega la perturbación a la lámina, parte se refracta, se refleja en la segunda cara y se vuelve a transmitir. Y otra parte se refleja directamente. Entonces, fíjense que en este caso, la diferencia de camino entre la perturbación que se reflejó solo y la que se transmitió dos veces es fácil de calcular geométricamente, es un ejercicio de la práctica, ¿no? Pero fíjense, ¿cómo la calcularía? Y acá llegan en fase, llega la primaria, la perturbación primaria. ¿Cómo se generan las secundarias? Y que mientras una se refleja, la otra se transmite, se refleja y se vuelve a transmitir. Entonces, lo que hay que comparar es el camino ABC, ¿sí?, con el camino AD. Y eso me va a dar la diferencia de camino producida por este interferómetro de Paul. A lo que habrá que sumarle después los desfasajes relacionados con la reflexión en esta lámina, en la primera cara y en esta otra cara. Eso va a depender del índice donde está sumergida la lámina y del índice de la lámina. Entonces, por ejemplo, si llamo N1 NF de film, del índice del film, y N2 el otro lado de la lámina, entonces tengo que comparar el índice del film, el camino óptico dentro de la lámina, que sería AB más BC por el índice del film, lo tengo que comparar con el camino óptico fuera de la lámina, que sería AD por el índice de acá afuera. Entonces hago esta cuenta y hago trigonometría, esto se los dejo para que lo miren, hago trigonometría y puedo obtener esa diferencia. ¿Sí? Esa diferencia, que llamé así, lambda mayúscula, esta diferencia es la diferencia de camino óptico. Y fíjense lo que habíamos dicho, depende del espesor D, y depende del índice del film, y también depende del índice de afuera, porque acá aparece el ángulo de transmisión, y el ángulo de transmisión depende de los índices. Entonces también depende de los índices. Y bueno, y en cada problema de la práctica, a esta diferencia de camino le van a tener que sumar o restar o no pi, porque no hay reflexión total nunca, siempre son reflexiones, y entonces la fase salta en pi o no salta.
Por ejemplo, si este medio es aire y este medio es vidrio, la que se reflejó salta en pi. En cambio, la que transmitió no cambia su fase, la que se reflejó en la segunda cara tampoco cambia su fase porque va de un medio mayor a un medio menor, y la que se transmite en la primera cara no cambia su fase, quiere decir que el único cambio de fase ocurre en la reflexión en la primera lámina, en la primera cara, y entonces le tengo que sumar pi. ¿Sí? Ricardo, Sí. una pregunta. O sea, si el dibujo ese lo acostaras, parece mucho al espejo de Lloyd. O sea, ¿por qué ahora necesitamos... ¿eso que está ahí es una lente? Esa tenía una pregunta también. No es necesaria esta lente. O sea, ¿eso es como el espejo de Lloyd, pero parado sería? Porque, o sea, no entiendo ahora por qué aparece... O es el espejo de Lloyd con cuentas esto. Porque creo que tiene otro nombre. Porque en el espejo de Lloyd, las perturbaciones que interferían era la que llegaba directo de la fuente puntual con la que se reflejaba en el espejo. En el espejo de Lloyd vos verías interferencia entre esta y la que sale de la fuente y llega acá. ¿Lo ves? Ah, ya entendí, ahora usamos dos, ya entendí. Y claro, entonces ahora, no, ahora lo que interfiere es la que se refleja en la primera cara de la lámina y la que se refleja en la segunda cara de la lámina, que se transmitió dos veces. Entonces, esas fuentes puntuales virtuales están acá atrás, vos lo podés calcular por óptica geométrica. ¿Sí? O sea, usás un solo rayo, digamos. No, bueno, interfiere toda la perturbación. Lo de los rayos es algo auxiliar para calcular dónde está, pero... No digo, pero que con el mismo que incide pasa y después se vuelve como a salir para afuera y uno directamente una parte se refracta de una, se refleja de una. Claro, sí, ya entiendo lo que decís y es algo que acá está súper simplificado. Súper no, está simplificado por lo siguiente. ¿Por qué? Porque estoy mirando, miren, acá puse una lente para mirar en el plano focal de la lente. Es como si esto equivale a que yo me hubiera ido al infinito a mirar. ¿Sí? En cambio acá, por ejemplo, la perturbación que sale de ese llega y se refleja y llega al punto P acá, ¿ves? Y la que sale de ese, pero la que se refracta no llega a P. La que se refracta acá, siguiendo este rayo que está dibujado, no llega a P, llega a otro lado. Pero la que llega a P es otra que también salió de ese, se refracta, se refleja y se vuelve a refractar. Y esa sí llega a P. Pero no vale la pena que te gastes con este análisis. Sí lo tenés que entender porque pasa así. Pero para cualquier punto de observación P, llegan perturbaciones que parecen salir de la imagen geométrica S y de la imagen geométrica S2, que está acá. O sea que visto como un yang, es mucho más sencillo en el sentido de que... O no, yo qué sé, no sé, depende de cada uno cómo lo quiera pensar. Y una pregunta, profe, no sé si ya lo dijeron. La fuente, en este caso la S2, no tiene por qué ser simétrica, ¿no? Con S. Sí, es simétrica, está en la dirección determinada por la normal, y S, y la fuente primaria. Sería el eje óptico de esta dioptra. Claro, digo, pero no tiene que estar a igual distancia o sea, que la que tiene S con el vidrio no tiene que ser la misma que la que tiene S2 con el vidrio. A eso me refería con simétrico. No, tendría que decir, ¿dónde está la producida por...? Bueno, hay una que es re fácil, que es S, porque esa es la imagen especular en la primera cara. Claro, pero ese no está simétrica con respecto a
No, ya entendí lo que preguntaba. ¿Sí? Está sí, sí, sí. simétrica con respecto a la primera cara de la lámina. Porque, Claro, claro. Sí, porque la primera cara de la lámina es un espejo. ¿Sí? No Sí. está simétrica con respecto a la segunda, porque hay una refracción y una reflexión y otra refracción. Tenés que hacer ese proceso como, ¿no? Para calcular la posición de ese 2. Sí, gracias. No, de nada. Claro, entonces el dibujito que les mostré, fíjense que a medida que el punto P lo llevo más lejos, ¿sí? Es como que los rayos entonces son cada vez más paralelos. Y entonces la condición de que los rayos sean paralelos, los paralelos se juntan al infinito. En el infinito, pero en óptica el infinito está cerca si tengo una lente, porque a los que salen paralelos, que se juntan al infinito, le pongo una lente y se van a cortar en el plano focal de la lente. Entonces eso es lo que puse acá, ¿ven? Entonces pongo una lente y entonces todas las que salen paralelas llegan al plano focal de la lente. Y ahora cualquier perpendicular a esas dos que salen paralelas, de acá hasta el infinito tienen la misma longitud de camino óptico. Por eso solo tengo que calcular, y desde que salió de la fuente hasta que llegaron, tienen el mismo camino óptico, la misma fase. Entonces, por eso, para los desfasajes, solo tengo que comparar ABC con AD. Y eso sale esta cuenta de acá. Y a eso le tengo que sumar o restar pi de acuerdo a los índices. ¿Sí? Entonces, con fuente puntual y lente de pequeña abertura, a lo mejor no veo muchas variaciones de intensidad, y entonces a lo mejor no veo las franjas, como variaciones brillantes y oscuras, porque la diferencia de camino, fíjense que depende del ángulo. Y entonces, si la lente es grande, pesca muchos ángulos de incidencia. En cambio, si la lente es chiquita, ¿sí?, no pesca estos ángulos que van casi en la dirección de la normal. Entonces no hay muchas variaciones de coseno de θ, y entonces no hay muchas variaciones de intensidad en el plano focal de la lente. En cambio, si la lente es grande, acá en el plano focal voy a ver variaciones de intensidad. Si lo veo con una lente, y si no, lo veo como estilo Paul, así, ¿no? De que llenan todo el espacio. No tengo que poner ninguna lente. Estoy poniendo una pantalla para ver, o humo para ver esas franjas. ¿Sí? Bueno. Esto. Volviendo a esto. Claro, porque lo había puesto en este PDF, no me di cuenta. Bueno. Digo, no lo encontraba en la clase anterior, claro, porque está en la clase esta. Claro, entonces ahora me gustaría que entendamos el caso, hasta acá, ¿sí? Hasta acá hablamos de fuente puntual. ¿Tienen todos claro que hasta acá solo hablamos de fuente puntual, y con fuente puntual siempre vamos a tener hiperboloides que llenan todo el espacio donde hay interferencia? Sí. Bueno, y entonces, ¿qué pasa si no hay una fuente puntual? Como si tenemos una fuente extensa. ¿Íbamos a tener las franjas localizadas? Sí, pero ¿cómo se ve tan directamente? Y lo dijiste, viendo el aceite. Claro, viendo el aceite. ¿Y por qué? Incluso es una gran cosa que podamos ver. Es muy singular ese fenómeno del aceite. O sea, no estamos tan rodeados de franjas de interferencia porque hay fuentes extensas. ¿Y cuál es la contra de las fuentes extensas? ¿Por qué las fuentes extensas pueden ser un problema y destruir la interferencia?
porque capaz que si emite muy cerquita, sus cosas se mezclan entre lo que está emitiendo. ¿Puede ser? ¿No serían tipo muchas localizadas? Tipo, muchas fuentitas, una al lado de la otra. Claro, porque una fuente extensa, en realidad, son muchas fuentes puntuales, atómicas, y la fuente que está en este lugar, y la fuente, un punto de la fuente extensa que está acá, y el otro punto de la fuente extensa que está acá, no saben con qué fase tienen que emitir para emitir en fase. Entonces, esta tiene el mismo tiempo de coherencia que tiene esta, pero esta está emitiendo saliendo de un máximo y esta a lo mejor está emitiendo saliendo de un mínimo. ¿Sí? Entonces, los hiperboloides asociados a distintos puntos de una fuente extensa sí, creo que acá lo más claro sería pensarlo así, ¿no? Si yo tenía... Todos los interferómetros están basados en que se producen de una fuente puntual, se producen dos fuentes virtuales, ¿no? Y estas fuentes virtuales tienen asociado el sistema de hiperboloides. Bueno, horrible. ¿Sí? Entonces, supónganse que acá había una fuente extensa. Y que este punto de la fuente extensa es el que me produjo estas dos fuentes secundarias. Y tengo este sistema de hiperboloide. Y ahora, hay otro punto de la fuente extensa, que por ejemplo que se reflejaría en las láminas y me produciría dos fuentes que están en otro lugar, porque la fuente primaria está en otro lugar, entonces las fuentes secundarias van a estar en otro lugar. Y entonces esto también va a tener un sistema de hiperboloides. ¿Sí? Y cualquier otro punto que esté por acá también va a tener otro sistema de hiperboloides. Y entonces, fíjense que los sistemas de hiperboloides asociados a cada punto de la fuente extensa no tienen por qué coincidir en el espacio. O sea, los máximos de este hiperboloide no tienen que coincidir, por qué coincidir con los máximos de este sistema de hiperboloides, ni con los máximos del sistema de hiperboloides amarillo, que no lo dibujé. ¿Sí? Entonces, con fuente extensa, cada punto de la fuente extensa va a dar lugar, si uso interferómetros como el de Paul, a hiperboloides, pero se van a borronear la interferencia. Entonces, con las fuentes extensas, en general, no se van a ver. Con las fuentes extensas, no se van a ver sistemas de franjas. Porque, bueno, no quiero mostrar eso todavía. Con las fuentes extensas no se van a ver sistemas de franjas, porque, por ejemplo, si acá hay una fuente extensa, produciría dos fuentes virtuales por acá y llenaría los hiperboloides por este lado. Pero después habría otro sistema de hiperboloides asociado a otro punto de la fuente extensa, y no van a coincidir. Entonces, ¿entienden que se van a borronear los hiperboloides, que se va a borronear la interferencia? Sí. ¿Sí? Pero ¿cómo se puede arreglar eso? Y a menos que pase que, ¿cuándo mi razonamiento que les conté deja de valer?
Si tapamos un poco la fuente extensa. Cuando este razonamiento que les mostré acá, de que los hiperboloides asociados a cada punto de la fuente extensa borronean la interferencia, deja de valer. Si estuvieran más separados cada hiperboloide. O si estuvieran más juntos. Hay una versión de más separados, hay una versión de más juntos. Ahora, no es un problema de más separados o más juntos. Es un problema de que no se borronean. ¿Cuándo no se borronean? O sea, ¿cuándo, al revés, ¿cuándo se borronean? Y se borronean porque este máximo en este hiperboloide, al otro hiperboloide a lo mejor le coincide con un mínimo del otro hiperboloide. Y entonces voy a sumar las intensidades porque son fuentes incoherentes los puntos de la fuente extensa. Entonces se suman las intensidades. Entonces al sumar las intensidades, si el sistema de hiperboloides, si en este punto que estoy mirando acá, en este punto del espacio, en este punto P, bueno, estoy escribiendo con el mouse. Voy a escribir con el lápiz. Si en este punto, por ejemplo, en este punto, P de observación, donde van a estar los hiperboloides estos de acá, los hiperboloides estos, van a coincidir hiperboloides de los... Va a estar en este punto, voy a ver contribuciones de los distintos hiperboloides, ¿no? Y entonces, a lo mejor, este sistema de hiperboloides a cada un máximo, y este sistema de hiperboloides a cada un mínimo, y el sistema de hiperboloides amarillo a lo mejor da intermedio. Y lo mismo en otro punto P por acá. Entonces, voy a ver una intensidad bastante uniforme en todo punto P del espacio que estoy observando. Entonces, ese razonamiento de ese que estoy diciendo acá con este dibujo, ¿cuándo deja de valer? ¿No sería cuando la diferencia de fases sean iguales? Pero más allá de las diferencias de fases, en términos de los hiperboloides. Cuando los máximos coinciden y los mínimos coinciden. Perfecto, Facu, perfecto, perfecto. Todo lo que estoy diciendo es mentira si los máximos del sistema de hiperboloide rojo coincide con los máximos del hiperboloide verde y coincide con los máximos del hiperboloide amarillo. Entonces ahí no se destruye la interferencia. Todos los máximos son máximos y todos los mínimos son mínimos. Entonces... Pero, profe, perdón, algo que no termino de entender. ¿Cómo es que, o sea, si están así como que los hiperboloides no están uno directamente encima del otro, es como que están medio moviditos de lugar, porque depende de dónde se armen las fuentes virtuales. Claro, Pero, tal cual. pero ¿cómo es que tipo, no sé, no entiendo cómo podría pasar que justo se alineen los máximos y los mínimos cuando es como medio tan aleatorio, como que... Claro, perfecto. Es que está muy bien la observación que haces, Delfina. Es muy raro que los hiperboloides estén todos alineados, pero si los hiperboloides están todos alineados, entonces, o dicho de otra manera, si en algún lugar del espacio todos los hiperboloides están alineados, en ese lugar del espacio va a haber franjas. Esa es la conclusión. Y por eso, con fuente extensa, si hay franjas, por eso con fuente extensa no hay en general franjas. Con fuente extensa, si hay franjas, son localizadas. ¿Y están localizadas dónde? En ese lugar donde coinciden todos los hiperboloides de las fuentes extensas, asociados con todos los puntos de la fuente extensa. Entonces, ese es creo que es el mensaje más importante, más allá de que sepamos calcular las cuentas de la clase de hoy. El mensaje más importante es que si hay fuente extensa, en general, los sistemas de hiperboloides asociados a cada punto de la fuente extensa se van a borronear entre sí, van a competir y se van a superponer y va a ser un lío y no voy a ver máximos y mínimos. En cambio,
Salvo que pase una cosa que suena muy extraña, como hizo notar Delfina, es como raro, ¿no? Entonces, para que todos los puntos de la fuente extensa coincidan, un lugar donde coinciden justamente es el infinito. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense que en este análisis que hicimos para fuente puntual, en infinito, la diferencia de caminos solo depende del espesor, de los índices y del ángulo. Entonces, en el punto P habrá un ángulo θ, T. En otro punto P del plano focal corresponderá a otra inclinación de este rayo incidente. Y habrá otra diferencia de camino, y entonces, si acá había un máximo, al lado habrá un mínimo. ¿Sí? Y entonces acá veré una variación de intensidades. Pero fíjense que esta variación de intensidades que observo en el plano focal acá, en este caso, mirando en el infinito, es importante porque no depende de la posición de la fuente. Entonces, si acá hay otra fuente puntual al lado de esta, ¿sí? También va a producir dos imágenes y un sistema de hiperboloides que se van a borronear seguro, salvo en el infinito, porque en el infinito la diferencia de caminos en el punto P debido a otro punto, a otra parte de la fuente extensa, que es otra fuente puntual, por ejemplo, que está acá al lado, también tiene la misma diferencia de camino. Y entonces, si acá en P me daba un máximo por esta fuente puntual, por este elemento de la fuente extensa, también me va a dar un máximo por este otro elemento que no está dibujado de la fuente extensa. Entonces, poner una lente significa también mirar, porque nosotros cuando miramos tenemos una lente en el ojo. Y entonces, con el ojo estamos llevando de alguna manera estos rayos a infinito, y entonces por eso en films delgados, como el aceite en la calle, vemos esas franjas de interferencia. ¿Ven? Con fuente extensa tenemos distintos puntos que producen distintas intensidades, pero todos producen la misma intensidad en cada punto de la lente, del plano focal de la lente. O dicho de otra manera, la intensidad, cuando hacíamos el análisis acá, no depende de la posición de la fuente puntual. Entonces, cuando tengamos una fuente extensa, la conclusión es que el sistema de franjas asociado a cada punto de la fuente extensa coinciden en el plano focal de una lente. Y entonces, por eso se llaman franjas localizadas en el infinito. Bueno, estas son franjas localizadas en el infinito. Estamos mirando. No están localizadas, si acá pongo una pantalla no voy a ver franjas. Están localizadas en el infinito porque las estoy mirando con el ojo y acá veo estos colores. ¿Sí? Acá, ¿ven? Esto es una foto en la calle. Bueno, esto no, estos son DVDs, cosas donde se produce otro fenómeno, que es la interferencia múltiple. ¿Interferencia qué? Se produce interferencia múltiple, en el sentido como está tratado de esquematizado acá. En realidad, yo se los conté como que había un rayo, que había dos fuentes secundarias, ¿no? Porque una asociada a la que se refleja y otra asociada a la que se transmite, se refleja y se vuelve a transmitir. Pero también hay fíjense, también hay otras reflexiones secundarias y transmisiones. Acá hay reflexiones múltiples. Entonces, esto sería como una interferencia múltiple también. Lo que pasa es que las amplitudes asociadas a la tercera fuente virtual, ¿no? La que sería que se transmitió, se reflejó de nuevo y se volvió a reflejar,
cada vez se van perdiendo más intensidad. Entonces podemos considerar las dos primeras nada más como hicimos hasta ahora, ¿no? Y solo considerar las dos primeras. Ahora, en realidad también hay interferencia múltiple. El resultado no cambia mucho, porque por esto que las amplitudes de estas perturbaciones terciarias, cuartas, quintas, etcétera, son cada vez menores. Pero hay interferencia múltiple. Es un caso que vamos a estudiar, por eso estoy motivando la interferencia múltiple. La interferencia múltiple ocurre, por ejemplo, acá, pero también ocurre, podríamos decir que también ocurre acá, en la superficie de un DVD, que está rayado, y entonces hay partes que reflejan y partes que no reflejan, partes que reflejan y partes que no reflejan. Entonces, es como que tenemos distintas perturbaciones que se suman. Pero bueno, nada, esto es solo una cosa motivadora de cómo puede ser ahora la interferencia múltiple. Bueno, lo más físico en el sentido de que hagamos un modelo es considerar n fuentes. O sea, habría que repetir las cuentas que hicimos antes para 2 fuentes, las podríamos repetir para n fuentes. Y entonces tendríamos que hacer ahora la sumatoria de... Supongamos que todas las fuentes tienen la misma frecuencia, ¿no? Entonces tendríamos que hacer sumatorias de coseno de omega t más delta menos kr, pero ahora tendríamos que, en vez de R1 y R2, tendríamos que tener un R1, un R2, un R3, un Rn, ¿sí? Y así. Y entonces voy a poder hacer el mismo proceso que hacía antes, donde sacaba factor común a la i omega t de la sumatoria, y tengo una sumatoria de a sub n por e a la i delta n. Y donde este delta n, igual que antes, está compuesto por una parte, por un delta minúscula asociada a la fase inicial de las fuentes que se están prendiendo, y un KRN que está asociado al camino óptico que recorre la perturbación desde la fuente al punto de observación, KRN. Y las amplitudes a sub n dependerán de las intensidades de las fuentes. Y si son idénticas, bueno, también van a depender del camino que hay. Si son puntuales, emite ondas esféricas, y entonces dependerá de la distancia de la fuente al punto de observación. ¿Sí? Entonces, esto sería una manera... Diga, ¿y por qué estoy interesado en la interferencia múltiple? ¿Por qué me estoy yendo? O sea, como recapitulación. Empezamos con la interferencia de 2 fuentes, ¿sí? Y eso ya lo entendimos. Entendimos la influencia de las diferencias de camino, de las diferencias de fase, de los saltos de fase. Bueno, ahora ya entendimos eso. Ahora hagamos una interferencia con más fuentes. ¿Por qué quiero hacer interferencia con más fuentes? El motivo es porque aparece en muchos ejemplos. Por ejemplo, hay arreglos de antenas que se usan para usar la interferencia, para optimizar mediante interferencia el diseño de esas antenas. Hay muchísimas cosas donde es importante la interferencia múltiple, pero hay una donde es como la que le gana a todas, que es que la interferencia múltiple es el mecanismo que da sustento a las fuentecitas elementales de Huygens. Si ahora nosotros quisiéramos volver a visitar a Huygens y decirle, ¿qué decía este principio tuyo de las fuentecitas, que antes hacíamos dibujitos y envolventes y todo eso? En realidad, Huygens, lo que nos estaba hablando, si lo pensamos un poquito, Huygens estaba hablando de esa envolvente, era la resultante de todas las onditas elementales. Lo que pasa es que él no lo había escrito así, ¿sí? El que se dio cuenta de eso
bueno, cuando los físicos se dieron cuenta de eso, entonces, ¿cuándo fue? Cuando la interferencia se aceptó, por ejemplo, cuando después de Fresnel el fenómeno de interferencia se aceptó y respaldaba el hecho de que la teoría ondulatoria funcionaba bien. Entonces, cuando eso se aceptó, se lo quiso cuantificar. Y cuando se pusieron a pensar de cómo cuantificarlo, se dieron cuenta. La manera de cuantificarlo es seguir el principio de Huygens, pero ahora, donde hacía la envolvente, hagamos la suma. Entonces, por eso vamos a estudiar la interferencia múltiple, porque ahora vamos a volver al principio de Huygens, pero lo vamos a analizar desde el punto de vista de la interferencia, diciendo, donde hablaba de envolvente, estaba hablando de la suma de las onditas esas elementales. Entonces, sigamos aceptando que todo punto del frente de ondas es un emisor puntual. Pero el frente de ondas en el instante anterior, en el instante posterior, que Huygens decía que se obtenía mediante un envolvente, ahora si queremos sacar un resultado numérico y cuantificarlo, no me alcanza, no me quedo satisfecho con la envolvente nada más. Para cuantificarlo, lo que vamos a hacer es decir, pero claro, de lo que está, si acá hay muchas onditas elementales, estas onditas elementales más adelante tienen que interferir. En todo punto más adelante tienen que interferir. Y entonces, a ver cómo hago esas sumas. Y eso es lo que vamos ahora a sumergirnos ahora. ¿Sí? Entonces, para eso recordemos que cuando la longitud de onda era mucho menor que el tamaño típico de los objetos, teníamos la descripción geométrica que funcionaba bien. En cambio, cuando la longitud de onda es comparable al tamaño típico de los objetos, ya no había la descripción geométrica. Había esto que se llamaba difracción. ¿Sí? Porque se abrían los rayos, no se propagaban rectilíneamente. Y entonces vamos a tratar de entender esta propagación de que los rayos se doblan e iluminan zonas más grandes que las que corresponden a la zona geométrica, debido a la interferencia. Y entonces, por eso, la interferencia múltiple es el mecanismo, por eso le vamos a prestar atención a la interferencia múltiple, porque es el mecanismo que le da sustento teórico a las fuentecitas elementales de Huygens. Es la herramienta que nos va a permitir cuantificar la difracción. Esto es difracción. Esto es difracción. ¿Sí? La difracción es que yo estoy en un lugar de la casa, ¿sí? y tengo un parlante en otro lugar de la casa y hay una pared entre el parlante y yo. Y sin embargo, escucho. ¿Por qué escucho? Porque hay difracción en las puertas, en las aberturas. ¿Sí? Hay difracción. Entonces el sonido, esta onda no se propaga rectilíneamente. No solo escuchan los que están en la zona iluminada, digamos, por el sonido, que sería la zona geométrica. También escucha a esta persona sentada en el sillón que está detrás de una pared, que obstruye a la onda sonora. Y eso pasa porque la longitud de las ondas de sonido es comparable con el tamaño de las puertas y las ventanas de nuestras casas. Y entonces hay difracción. Y entonces lo mismo vamos a estudiar acá. Ahora vamos a estudiar, por ejemplo, qué pasa cuando un frente de ondas interactúa con una abertura. Que según la descripción geométrica, acá tendríamos que tener una zona iluminada por los rayos que se siguen propagando. Sin embargo, vamos a ver que hay zonas con luz fuera de la zona geométrica. Y eso se debe a que cada punto del frente de ondas incidente, cada punto no obstruido por esta pantalla, es un emisor de onditas de Huygens. ¿Sí? Entonces, el proceso que les propongo es que primero hagamos un número finito de onditas, pero en Huygens en realidad lo que va a hacer es un número infinito, porque en realidad va a ser una integral.
Pero primero vamos a empezar haciendo una suma de 5, 10, 15, n, ¿sí? A ver cómo viene la mano matemáticamente, y después vamos a pasar al continuo y fabricarnos una herramienta matemática que nos permita cuantificar la difracción. Una pregunta, profe. Las onditas estas de Huygens, los puntitos rojos, en realidad como que se propagan en todas las direcciones después de la barrera, ¿no? Pues en un Claro, cono específico. Es en todas en realidad. claro, entonces un punto P que esté por acá en esta pantalla de observación va a estar iluminado por esta fuentecita, va a estar iluminado por la perturbación de esta otra, por esta otra, por esta otra y por esta otra. Si todas las perturbaciones que llegan al punto P provenientes de las distintas fuentecitas rojas que están acá están en fase, porque sus diferencias de camino valen una longitud de onda, ¿qué voy a ver en el punto de observación? Y alguna interferencia. Sí, pero ¿qué voy a ver? ¿Máximo o mínimo? Un máximo. Máximo, claro. Entonces fíjense que la posición del punto de observación lo que hace, controlando la posición del punto de observación, lo que hago es controlar los desfasajes entre las distintas fuentecitas, entre las perturbaciones provenientes de cada una de las fuentecitas rojas. Entonces, va a haber puntos de la pantalla que tengan máximos, puntos de la pantalla que tengan mínimos, y bueno, y depende de donde mire, ¿no? Si miro en el infinito, estos rayos se juntarían en el infinito, y entonces acá, justo en el centro de esta pantalla localizada en el infinito, estaría la imagen geométrica, ¿no? O lo que sería, lo mismo sería poner otra lente acá y mirar en el plano focal. No importa. Pero se extiende por toda la pantalla, digamos. No Pero es que termina en un punto. Eso Tal me decía. cual, tal cual. Eso es lo que vamos a cuantificar. Se va a extender por toda la pantalla y me gustaría saber cuánto se va a extender. Cuando, por otro lado, tengo una manera de controlar de que todo esté bien, por lo menos que sea consistente, y es que cuando el tamaño de la abertura sea mucho más grande que la longitud de onda, ¿sí? Entonces tengo que recuperar el resultado de la descripción geométrica. En cambio, cuando el tamaño de esta abertura sea comparable con la longitud de onda, voy a ver que se desparrama la perturbación por toda esta pantalla. Y esa sería un poquito la cosa. Y la matemática es la misma que hicimos cuando hicimos este ejercicio, de que sumábamos perturbaciones de distintas frecuencias, ¿se acuerdan? Cuando hicimos el peine de funciones armónicas. Sumábamos cosenos temporales con amplitudes constantes y frecuencias equiespaciadas. Y bueno, y nuestro primer ejemplo, vamos a agarrar y considerar fuentecitas idénticas y vamos a sumar cada una de estas fuentecitas emite perturbaciones armónicas en la frecuencia, pero ahora van a estar desfasadas, ¿sí? Dependiendo de cómo estén separadas. Entonces, para hacerlo un poco parecido a ese problema que ya tenemos resuelto, vamos a poner fuentes equiespaciadas. Y después vamos a hacer tender esa distancia entre fuentes a cero y vamos a pasar al continuo. Pero primero tomemos un número finito de fuentes alineadas y equiespaciadas. ¿Sí? Por ejemplo, n fuentes idénticas equiespaciadas. Llamemos d a la distancia entre fuentes. Acá no están dibujadas equiespaciadas, porque el razonamiento vale para...
Sí, bueno, acá están dibujadas, es un dibujo esquemático para una fuente genérica. N grandes fuentes. Y entonces, estas fuentes están alineadas todas. ¿Sí? Porque habría un problema más difícil que sería, por ejemplo, estas fuentes no alineadas. La geometría cambia, ¿no? El mecanismo es el mismo, es este. Igual, y está basado en lo mismo que estuvimos viendo hasta ahora, que es estudiar cómo controlamos estos delta n, que son diferencias de fase y diferencias de camino. Y bueno, y una manera de controlar las diferencias de fase y diferencias de camino es alinearlas a todas las fuentes y equiespaciarlas. Y observar en un punto P. Fíjense que si elijo un R de referencia, por ejemplo el R1 lo elijo de referencia, el R2, usando el mismo razonamiento que usaron para Yang, fíjense que el R2 es en R1 menos d seno tita, donde tita es este ángulo. Suponiendo que, sí, porque para ver las diferencias de camino tendría que poner un compás con centro en P, trazar una circunferencia y comparar todos los caminos ópticos. Si este punto P está muy lejos, esta circunferencia es casi una recta, ¿no? Que forma un ángulo tita con el eje Y, igual que en Yang. Y entonces el camino R2 es R1 menos d seno tita, como en Yang. Y el camino R3 será R2 menos d seno tita, como en Yang. Y así tendré caminos Rn, que va a ser R1 menos múltiplos de d seno tita. ¿Sí? Esto que yo se los conté como una aproximación para P muy lejos, en realidad es exacto si en vez de... Si me voy yo al infinito, si pongo el punto P realmente en el infinito, y en óptica podemos irnos al infinito poniendo una lente. Y entonces, si pongo una lente y miro en el plano focal de la lente, todos los caminos desde P a cualquier perpendicular a estos rayos es el mismo. Entonces, ahí justo este delta, ¿sí?, es la distancia entre las fuentes por el seno de este ángulo tita. Este ángulo que forma la línea punteada con esta línea de acá. Sí, que es el mismo ángulo que forma esta línea punteada con la horizontal. Y que relaciona la coordenada Y mayúscula del punto de la pantalla con la inclinación con que estoy mirando, ¿no? Y entonces fíjense que lo importante es que los caminos ópticos dependen linealmente de la posición de la fuente del que provienen. Porque el camino óptico hasta el punto P desde la fuente 3 es el camino óptico de la fuente 1 menos 2 de seno tita. Y el de la fuente 4 es menos 3 de seno tita. Y el de la fuente 5 es menos 4. Y así, o sea, a medida que aumento n, aumenta esto que le estoy restando acá. Por eso digo que las diferencias de camino son re fáciles, porque todo igual que en Yang. Y además, fíjense que el hecho de haberlas puesto alineadas y equiespaciadas hace que el desfasaje de cada onda dependa linealmente de la posición. La posición es n. El n es la etiqueta que hace referencia a la posición de la fuente. Después, cuando pasa el continuo, va a ser la coordenada Y, ¿no? Igual que antes, cada vez que pasábamos el continuo, la posición Y de la fuente n grande es nd o n-1d. Claro, es n-1d. Entonces fíjense que esta sumatoria que voy a hacer acá, que representa, la voy a hacer en el infinito,
para que sean las cuentas más fáciles, porque en el infinito vale justo esta aproximación. Entonces, si pongo una lente, voy a estudiar de una manera exacta, digamos, esta expresión va a ser exacta. ¿Sí? Y ahora voy a tener que hacer la suma. Esta suma con esta expresión. Y esto es la misma matemática que usamos cuando usábamos frecuencias equiespaciadas, porque, claro, porque este Rn está en las exponenciales, pero todos los Rn tienen un R1 en común. Entonces hay un E a la I KR1 que sale del factor común de la sumatoria. Y lo único que queda sumado dentro de la sumatoria es el E a la I K n-1 de senotita. Y este n-1 en la sumatoria es lo mismo que una exponencial. Y entonces obtengo la sumatoria de una sucesión geométrica. Y entonces tengo la misma fórmula que hacíamos antes de sumar, de usar la fórmula cerrada de E a la I K d senotita a la n. Este término viene de este término de acá. Este R1 sale de factor común. Voy rápido porque esta matemática ya la hicimos. Pero entonces, fíjense que KD senotita juega el mismo papel que antes tenía delta omega t en la fórmula 447 de la punta. Compárenlo. Y entonces, no se extrañen que me quede el cociente de senos, porque lo que hacíamos era simetrizar estas diferencias y transformarlas en senos. Y entonces así obtenemos la perturbación resultante en el punto P. Y esto que está acá recuadrado en rojo no es otra cosa que la amplitud de la perturbación. A menos de esta fase, que es común para todos, esto que está acá es la amplitud de la perturbación en el punto P. Y entonces la amplitud de la perturbación en el punto P resultante ahora me da el seno de n alfa sobre el seno de alfa, donde alfa es k sobre 2 de senotita. Y entonces, bueno, la próxima clase vamos a analizar esta función, porque si tenemos la amplitud, tenemos la intensidad, porque hacemos la amplitud por su conjugado, compleja por su conjugado, y tenemos la intensidad. Y habría que analizar esta función en función de alfa. ¿Quién es alfa? Bueno, alfa tiene que ver con seno de tita. ¿Y el seno de tita con qué tiene que ver? Y el seno de tita tiene que ver con y. Es decir que cuando varío acá voy a variar alfa, que en realidad quiere decir variar el seno de tita, que en realidad quiere decir variar el y mayúscula. Y llamé minúscula y mayúscula porque la etiqueta y minúscula me la voy a guardar para referirme a la posición de las fuentes, estas que van a ser las fuentes de Huygens después. En cambio, la etiqueta y mayúscula me la voy a guardar para referirme a las posiciones del punto de observación. ¿En dónde estoy observando? Y mayúscula está relacionado con tita, con la inclinación esta. Y eso acá, por conveniencia, lo llamé alfa porque aparece toda esta combinación. Y entonces, bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Una pregunta, Ricardo. Hagan todas las preguntas que quieran ahora. Ok. Es sobre unas diapositivas atrás. Sobre cuando dijiste que esto permitía verificar lo que dijo Huygens. Creo que era... Bueno, igual le hago la pregunta y de último. Acá. Ahí. O sea, siento que decimos que eso verifica lo que dijo Huygens, pero como que para el experimento en general ya estamos como diciendo que las onditas viajan en la forma que Claro. dijo Huygens. No, claro. Estamos haciendo teoría, no verifica. Lo que estamos diciendo es que Huygens, que había dicho un principio
un poco insatisfactorio en el sentido de que no me permitía cuantificar nada. Me permitía hacer dibujitos y a lo mejor, pero no estaba bueno para cuantificar porque no sé. Bueno, estaba luchando contra la interpretación particulista y él dijo, bueno, en realidad es una onda, miren, si yo supongo esto, puedo reproducir un montón de cosas, pero nunca se habían observado estos máximos y mínimos tipo Young, ¿no? En el momento que se observaron, dijeron, ah, pero a lo mejor esto que decía Huygens, si es cierto lo que dice Huygens, podemos ir un paso más allá, porque si es cierto lo que dice Huygens de las onditas elementales, entonces olvidémonos de eso de la envolvente, porque si hay fuentecitas elementales, esas fuentecitas tienen que interferir. Entonces, ¿por qué no las hacemos interferir? Como nos mostró Young que interferían las perturbaciones provenientes de cada rendija. Entonces, las perturbaciones provenientes de cada fuentecita de Huygens también tienen que interferir. Entonces, hubo alguien muy genio, que fue Fresnel, que dijo, pero claro, entonces, ¿por qué no seguimos la teoría? ¿Sí? Retomando lo que dijo Huygens, pero ahora introduciendo lo que ya sabemos que funciona, que es la interferencia. ¿Por qué no hacemos esta suma de perturbaciones? A ver si podemos... Lo que haríamos sería que tomamos como que lo que dijo Huygens es verdad, pero ahora tenemos, si todo sale bien, todo sale como se ven los experimentos, tipo como que probamos que Huygens tenía razón. Pero no es que... Porque siento como que para probar Huygens seguimos usando Huygens, es como que seguimos pensando que las onditas... No, claro, para probar Huygens, no queremos probar Huygens. Decimos, mira, Huygens no da para mucho más, no me permite avanzar más. Si ahora yo podría avanzar más si aceptamos lo que dijo Huygens, pero también le agregamos esto descubierto de la interferencia, de que ahora esas onditas elementales tienen que interferir entre sí. Entonces, ese principio, bueno, no lo tengo acá, pero ese principio, el puntapié inicial lo dio Fresnel. Y ahí estamos pensando que, o sea, usamos Huygens también porque no estamos pensando que las fuentes se emiten para atrás, solo para adelante. Claro, y después eso también lo arregló. Después dijeron, uy, pero acá me sigue molestando. La manera en que se hace física es así. Nunca estás seguro de todo. Siempre estás sometido a los experimentos. Entonces vos decís, bueno, a ver cómo puedo reproducir el resultado de este experimento. Huygens podía reproducir un montón de cosas. Podía reproducir lo de todos los fenómenos de las leyes, todas las leyes fenomenológicas, por ejemplo. Ahora, cuando se empezaron a ver los efectos de interferencia, se quiso más. Y entonces dijeron, a ver, voy a reformular el principio de Huygens y le voy a dar una visión que me permita cuantificar ahora, no solo hacer dibujitos de envolventes. Si los resultados que obtengo coinciden con los experimentos, incluso si predigo cosas y después voy y veo que se cumplen, me voy a sentir confiado. Hasta que llegue a algún experimento que contradiga y voy a tener que mirar todo de nuevo. O sea, sería como un axioma, ponele. Lo tomás como algo que es verdad y a partir de ahí arrancás. Claro, bueno, ese es el método científico. El método científico es ese. Haces unas hipótesis, sacás deducciones y las tenés que comprobar. Si las comprobás, le tenés un poquito más de confianza. Ahora seguís haciendo observaciones y decís, ¿las puedo explicar con lo que tenía? Y a veces sí, y seguís teniendo confianza y seguís teniendo confianza. Y de repente aparece algo que no encaja y tenés que revisar todo de nuevo y hacer una nueva teoría que contenga lo anterior, ¿no? Así funciona el método científico. Gracias, Ricardo. No, de nada. Ricardo, tengo una pregunta
que justo está por ahí, que es cuando veíamos los colores en el aceite, ¿viste? En el asfalto. Sí. Eso no me quedó claro si era porque entonces veíamos, o sea, en esa zona los máximos y mínimos de los hiperboloides coinciden. ¿Eso estaría pasando? Claro, lo estás viendo con el ojo y entonces estás viendo Claro, porque el ojo sería como una lente tal y cual. hace de que claro, ese sería como el plano donde... Es el lugar geométrico donde coinciden todos los hiperboloides. Las franjas, Claro, las franjas de este punto de la fuente extensa coinciden con las franjas de este punto de la fuente extensa ahí, ¿sí? En ese lugar que estás viendo con la lente. Están claro, localizadas sí, sí. y están localizadas ahí. Lo que no, como la fuente además es policromática, lo que no coinciden son los hiperboloides azules con los hiperboloides naranjas. Por eso ven los colores. Ah, está bien. ¿Sí? Porque tengamos en cuenta, y esto es una cosa importante, que todas las diferencias de camino están pesadas por la longitud de onda. Esta es la diferencia de caminos ópticos. Pero lo que importa es 2π sobre lambda por esta diferencia de caminos ópticos, que se transforma en una diferencia de fase. Entonces, ahí aparece la longitud de onda y entonces por eso ves estos colores. Por eso ves los colores. Y eso, Claro. eso es lo que da lugar al color estructural en la naturaleza, ¿no? La interferencia y no la pigmentación. Ese sería el mecanismo de color que eligieron muchos organismos vivos. ¿Sí? Eligieron ese mecanismo de colores que son mucho más brillantes, mucho más impactantes que los colores que produce la pigmentación. Y son colores que no se degradan como se degradan los productos químicos. O sea, se degradan solo si se destruye la pompa de jabón, por ejemplo, si se deforma o si las plumas del pájaro se ensucian. ¿Sí? Bueno, ahí la veo, María Luz. Hola, Luz. Buenas. ¿Puedo mostrar algo relacionado con eso ya que estamos?